La ciudad de Arequipa exhibía su rico tapiz cultural bajo el ardiente sol andino. Miguel, un niño de apenas 8 años, destacaba por su mirada inquisitiva y por su habilidad innata para ver el mundo con una sensibilidad poco común. Su cabello castaño oscuro estaba alborotado y su piel, ligeramente bronceada por el sol. Miguel solía explorar las calles de piedra de la ciudad antigua, fascinado por las historias que guardaban sus muros moldeados por el tiempo. La curiosidad era su guía y las leyendas andinas, su mapa. Aquella mañana, mientras caminaba hacia la escuela, algo insólito comenzó a surgir en su mente. Miguel sentía como si una energía que habitaba en el aire se moviera a su alrededor. Un susurro casi palpable. A cada paso, su respiración se volvía más ligera y una voz dulce resonaba en su mente, invitándolo a escuchar con atención. Se avecinan encuentros. Parecía cantar aquella voz etérea que lo llamaba de una manera que no podía explicar. Esa sensación se intensificó cuando Miguel, al pasar frente a un mural que representaba al dios andino de la fertilidad, vio el rostro de la deidad iluminarse con una luz envolvente. Dudó, con el corazón latiéndole deprisa, mientras sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué estaba pasando? ¿Era solo su imaginación o había algo más profundo, más místico en aquel fenómeno? Al entrar al salón de clases, su profesora, la señora Cabrera, notó su inquietud. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó ella, trayéndolo de vuelta a la realidad. Miguel asintió, pero dentro de él permanecía una agitación creciente. No era el único que sentía esa presencia inexplicable. Con el paso de los días, otros niños de la escuela también comenzaron a relatar sueños vívidos, visiones y extraños mensajes que parecían trascender las barreras de la lógica. Aquella noche, cuando la ciudad dormía bajo el titilar de las estrellas, a Miguel lo asaltaron imágenes antiguas, campos de flores vibrantes, rituales sagrados danzados bajo la luz de la luna y voces ancestrales que parecían resonar a través del tiempo. Estaba en un lugar que no conocía, pero que sentía como parte de su ser. Una visión flotaba ante él, casi como el recuerdo de otra vida. Con un impulso inexplicable, el niño comenzó a dibujar frenéticamente en su cuaderno formas y símbolos que emergían de su mente como si fueran recuerdos perdidos. Tan pronto como el lápiz tocó el papel, una energía eléctrica recorrió su cuerpo. Cuando terminó, observó su obra maestra, un dibujo que representaba una antigua ceremonia andina, lleno de color y expresión. Sin embargo, al mostrar sus creaciones a sus padres, se encontró con miradas de confusión y preocupación. «¿Qué te está pasando, Miguel?», preguntó su madre, con un tono que mezclaba la inquietud con un amor inquebrantable. Sintiéndose incomprendido, Miguel decidió investigar por su cuenta el misterio que se cernía sobre él como una sombra incierta. Era evidente que su destino estaba entrelazado con estos nuevos conocimientos y experiencias. Después de un día lleno de extrañezas y voces, Miguel miró la noche estrellada a través de su ventana. El vasto cielo parecía prometer mayores revelaciones. Una certeza brotó en su interior. Necesitaba descubrir de dónde venían esas visiones, por qué lo elegían a él y qué significaban para su vida. Y así, invadido por la ansiedad y la esperanza, Miguel decidió que su viaje apenas comenzaba. Se prometió a sí mismo que buscaría verdades más allá del entendimiento común para desvelar lo que la vida intentaba enseñarle. Esa misma noche hizo un pacto silencioso con las estrellas. Encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Tras la intensa noche de revelaciones bajo las estrellas, Miguel, ahora con 13 años, despertó con un nuevo propósito latiendo en su interior. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una agitación interna. Cada pensamiento que zumbaba en su mente era un nuevo paso en el misterio que lo envolvía.
Comenzó a buscar información sobre la cultura andina, devorando libros sobre la historia y los mitos que parecían entrelazarse con sus visiones. Pero fueron los dibujos lo que más lo conectó con el pasado. Cada nuevo símbolo que creaba parecía contar una nueva parte de la historia que necesitaba descubrir. Una mañana clara y soleada, Miguel decidió llevar sus dibujos a la escuela. Mientras caminaba, el viento suave traía consigo un perfume familiar de flores y por un breve instante sintió como si estuviera caminando de nuevo en un lugar lejano donde la vida latía de manera vibrante e intensa. Al llegar, mostró sus trabajos a algunos compañeros. El entusiasmo de ellos se transformó rápidamente en extrañeza. «Esto parece una pintura de otra época», dijo una amiga, con una expresión marcada por una mezcla de admiración y temor. La conversación no tardó en extenderse entre los alumnos, y un grupo de estudiantes comenzó a interesarse por las historias que estaba dibujando. Sin embargo, el eco de sus confesiones llegó a oídos de un profesor escéptico, el Dr. Fernández, un erudito conocido por su postura racionalista ante los fenómenos inexplicables. «Miguel, tus visiones podrían ser solo fruto de una imaginación fértil. Las historias de reencarnaciones y ceremonias son apenas bocetos de la mente», le dijo en un tono firme, pero discreto. Miguel sintió el peso de la duda instalarse en su pecho, como si una niebla estuviera sofocando sus incómodas revelaciones. Desanimado por las miradas escépticas, Miguel decidió entonces buscar otros caminos para validar lo que sentía. En un trabajo escolar, despertó la curiosidad de una profesora de historia que lo animó a investigar más a fondo las culturas precolombinas. «La curiosidad es el primer paso para el descubrimiento», le dijo, mientras le entregaba un libro sobre la civilización inca que haría que su corazón se acelerara. Las páginas contenían imágenes de rituales y tradiciones que parecían coincidir con las visiones que lo atormentaban. Con esto, Miguel se sintió libre de nuevo. Inquieto, decidió que él y sus amigos harían una visita al museo de la ciudad, un lugar que resguardaba artefactos de antiguas civilizaciones andinas. El grupo estaba emocionado, pero Miguel buscaba algo específico, un objeto que pudiera desentrañar la conexión entre sus visiones y la historia. Al entrar en el museo, su corazón se aceleró al ver las ruinas y las piezas antiguas alineadas en las vitrinas. Una alucinación de colores y sonidos invadió su mente, casi ensordecedora. Allí, mientras admiraba una antigua máscara ceremonial, sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Puso las manos sobre el cristal que protegía el artefacto y en su corazón una fuerte pulsación parecía resonar como el latido de un tambor ancestral. El contacto con la historia, incluso a través del cristal, encendió algo dentro de él. Se dio cuenta de que estaba conectado a un pasado que nunca había vivido, pero que aún formaba parte de su esencia. Con cautela, Miguel empezó a dibujar la máscara en su cuaderno. Las líneas fluían casi sin esfuerzo y, en el fondo de su mente, una voz susurraba en una lengua que no entendía. Cuando su profesora notó la intensa concentración del chico, se le acercó, curiosa. «¿Qué estás dibujando, Miguel?», miró su cuaderno. «Esto es increíble, los colores son tan vibrantes». Él respondió, vacilante: «Siento que este objeto tiene una historia, una conexión conmigo. Solo estoy intentando comprender». La profesora fijó los ojos en él, con un brillo de comprensión en su mirada. «Algunas cosas no pueden explicarse con la lógica. A veces, el camino se encuentra siguiendo la intuición». Mientras los profesores y compañeros estaban maravillados con lo que estaba creando, los ecos en las calles de la ciudad se hicieron más intensos, sembrando la duda en la mente de Miguel. Al llegar a casa esa noche, vio a su madre en la mesa, con aspecto preocupado mientras leía una carta. En cuanto ella lo miró, Miguel se dio cuenta de que sentía la intensidad de aquella mirada.
¿Estás bien, hijo mío?, preguntó ella. Él solo asintió, pues sabía que, a pesar de las dificultades, algo verdadero lo guiaba, algo que iba más allá de las dudas de la razón. En ese momento, decidió continuar su búsqueda de la verdad, aunque eso lo pusiera frente a una delgada línea entre lo que era real y lo que era solo fantasía. La certeza de su búsqueda se solidificó cuando, en un momento de epifanía silenciosa, comprendió el mensaje de todas aquellas visiones. Aún sumido en sus pensamientos y reverberando los ecos de experiencias que trascendían la lógica, Miguel miró al cielo, donde las estrellas brillaban con intensidad. «No estoy solo en este viaje», murmuró para sí. Con el corazón palpitante, se prometió a sí mismo que descubriría qué había detrás de todo aquello. Un descubrimiento estaba a punto de revelarse. Miguel sentía la creciente urgencia en su alma, como si las cartas del destino se estuvieran desvelando y su papel en esta narrativa apenas comenzara a desarrollarse. Y así, con la determinación renovada y la intriga palpitando en sus venas, partió en busca de respuestas. Miguel observó el amanecer despuntar sobre la ciudad de Quito, Ecuador. Los primeros rayos de sol cortaban las sombras de la noche, del mismo modo que él esperaba cortar las nieblas que envolvían las verdades ocultas a su alrededor. Sin embargo, sus pensamientos eran ahora un campo de batalla. Las voces en su mente zumbaban entre la fe que había emergido y los ecos de la razón que lo rodeaban. La escuela, antes un refugio, ahora parecía un terreno desconocido. Las conversaciones adoptaban un tono de desconfianza. Los susurros de compañeros e incluso de profesores alcanzaban a Miguel como flechas. Los relatos de sus proezas artísticas y visiones se estaban extendiendo como una advertencia. Una mañana en la que la bruma aún danzaba por la ciudad, Miguel se vio rodeado. ¿De verdad crees que todo esto es real?, preguntó Tomás, un amigo de la escuela. Su expresión era de escepticismo, pero había una chispa de preocupación en su mirada. La gente está hablando de ti, Miguel. Algunos creen que estás, bueno, ya sabes, en peligro. Miguel tragó saliva, el impulso de defenderse mezclándose con la duda que comenzaba a brotar en su corazón. Es que siento algo, Tomás, algo más profundo de lo que todos pueden ver. No se trata solo de dibujar, es sobre una conexión, una búsqueda que no puedo ignorar. ¿Conexión o locura?, dijo otro compañero, arrojando una sombra aún mayor sobre la esperanza que intentaba cultivar. El ataque verbal no cesó. Ese mismo día, la profesora de ciencias, la doctora Elena, llamó a Miguel para hablarle. Miguel, he recibido algunas quejas, empezó ella, con su voz firme de siempre. Algunos alumnos están preocupados por ti, creen que estás obsesionado. Él quería rebatir, argumentar que era precisamente su intuición, una voz interna más fuerte que la lógica externa la que lo guiaba. Pero el miedo le oprimía el corazón y la primera crítica persistía en su mente. ¿Debería preocuparse por aquello? A medida que las conversaciones se volvían más intensas, los ecos de sus visiones empezaron a perder fuerza, poniendo en duda todo lo que sentía. Al volver a casa, el peso de los interrogantes era casi insoportable. Miguel decidió visitar a un viejo amigo de la familia, el señor Garib, un respetado profesor de filosofía que siempre le ofrecía consejos cuando las cosas parecían oscuras. Se alegró al encontrar a Garib en su pequeño despacho, rodeado de libros y manuscritos. «¡Ah, Miguel!», exclamó el anciano con una cálida sonrisa. «Noto que tu rostro carga el peso de la duda. Ven, siéntate». Miguel le narró sus experiencias, sus dibujos y las reacciones de la gente a su alrededor. Al terminar, Garib permaneció en silencio unos instantes, sus ojos reflejando la sabiduría de siglos. «Es natural dudar, mi joven amigo»,
La razón es una herramienta poderosa, pero no es la única. Lo que experimentas puede no ser simplemente fantasía, puede ser una verdad latente. ¿Y cómo puedo demostrarlo?, preguntó Miguel, su voz cargada de aprensión. La gente se está alejando de mí. Miguel, a veces la verdad no se revela en declaraciones explícitas, sino en momentos sutiles. Necesitas buscar más allá de las palabras y las opiniones. Ve más allá de lo que ves y despeja la duda con la experiencia, aconsejó Garib. Con la mente en ebullición, dejó la casa del profesor, inmerso en un torbellino de pensamientos. ¿Y si lo que sentía era real? Cada visión, cada eco, eran indicios de algo más grande o simples delirios. Al mirar al cielo, Miguel se cuestionó a sí mismo: ¿qué se esconde más allá del velo de la percepción? ¿Por qué, cuando cierro los ojos, la oscuridad se transforma en colores vibrantes y formas pulsantes? Se propuso entonces descubrir la verdad detrás de sus visiones. Necesitaba ir más allá, reunir pruebas que contradijeran las críticas y desafiaran la incredulidad de los escépticos. De repente, la vida dejaba de ser solo una búsqueda personal para transformarse en algo colectivo que exigía resiliencia y coraje. Con paso firme, los ecos de aquel viaje lo llevaban a un destino inimaginado. Miguel estaba a punto de hacer un descubrimiento que no solo cambiaría su perspectiva, sino que también daría forma a la conversación con quienes dudaban de él. Sabía que la respuesta no estaría únicamente en las páginas de los libros o en las palabras, sino en las experiencias que estaba a punto de abrazar. Y la pregunta ahora se volvía más urgente. ¿Podría enfrentarse a los escépticos y transformar su duda en un testimonio? Con la respiración agitada, Miguel sabía que el camino por delante sería un desafío, pero estaba decidido a seguir, aunque eso significara confrontar las limitaciones de lo que conocía hasta entonces. El eco de la verdad lo llamaba, y Miguel no podía ignorarlo. Tras su conversación con Garib, Miguel dejó la ciudad y se aventuró por un camino que lo llevaría a tierras donde el pasado y el presente se entrelazaban. Sus visiones, cada vez más intensas, ahora pulsaban con una claridad casi palpable. Iba de camino a Machu Picchu, un lugar que, según las leyendas, guardaba secretos antiguos y ecos de una civilización que había alcanzado una comprensión más profunda de la realidad. Para Miguel, aquello representaba una promesa de revelación y entendimiento. A medida que la carretera serpenteaba por las montañas, el aire se enrarecía y cada respiración parecía cargada de significado. A su alrededor, los paisajes se transformaban. Los verdes valles daban paso a picos majestuosos que parecían vigilar su avance. Miguel se sentía como un peregrino, movido por fuerzas invisibles, con la convicción de que algo lo aguardaba en las ruinas de piedra que se alzaban en su horizonte. Entre los turistas que recorrían el sendero, Miguel se fijó en un grupo de arqueólogos que excavaban en una zona específica. Intrigado, decidió acercarse para descubrir qué había atraído tanto la atención de los estudiosos. Al aproximarse, se dio cuenta de que habían encontrado inscripciones en una piedra antigua, cubierta por símbolos que parecían danzar bajo la luz del día. El corazón de Miguel se aceleró. Recordó la simbología que había dibujado en su mente. ¿No era la misma que aparecía en sus sueños? ¿Te interesa esto?, preguntó sonriendo una arqueóloga de labios rojos y mirada vivaz. Se llamaba Valeria y había una energía contagiosa en sus palabras. Miguel no dudó en responder: sí, estas inscripciones me resultan familiares. ¿Sabes lo que significan? Valeria, animada por la curiosidad de Miguel, le explicó que habían descubierto un conjunto de símbolos que databan de miles de años atrás, posiblemente relacionados con una antigua práctica espiritual inca. Estos dibujos, dijo ella, pudieron formar parte de rituales que buscaban conectar las almas de los vivos con los ancestros. Es fascinante, ¿no crees?
Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que Valeria describía resonaba profundamente con sus propias experiencias. Le compartió su historia, su búsqueda de respuestas y las visiones que lo atormentaban. Valeria escuchó con atención, su mirada alternando entre el escepticismo y la genuina admiración que solo pueden transmitir los apasionados por los misterios. Parece que estás entrelazado con este lugar. Creo que deberías meditar aquí. Podría significar algo más profundo para ti, sugirió ella. La idea de meditar en el corazón de Machu Picchu encendió una llama en el alma de Miguel. Por la noche, mientras la luna llena iluminaba las piedras antiguas, se sentó a solas en medio de las ruinas. El viento susurraba entre los muros de piedra y Miguel cerró los ojos, buscando la conexión que sus sentidos insistían en que existía. Era una danza sutil entre la realidad y lo que se encontraba más allá de ella. Gradualmente se vio inmerso en una oleada de colores y formas, como si las barreras que lo separaban del mundo espiritual se disiparan. Imágenes de vidas pasadas comenzaron a surgir en su mente, cada una más vibrante e intensa que la anterior. Vio a un hombre que se parecía a él, vestido con atuendos ancestrales, postrándose ante un altar sencillo, erigido bajo el cielo estrellado. Miguel sintió el peso de un ritual, el calor del fuego caldeando el ambiente y el eco de plegarias ancestrales. Las palabras eran incomprensibles, pero transmitían un sentido de urgencia y amor. Cuando la visión se disipó, Miguel despertó, jadeante, y notó que las piedras a su alrededor parecían brillar. Se encontraba en la intersección entre dos mundos, y un fuerte impulso lo hizo ponerse en pie. Con el corazón palpitante, decidió visitar de nuevo a la arqueóloga a la mañana siguiente, no solo para contarle su experiencia, sino también para ver si había nuevos descubrimientos en aquel lugar sagrado. Al amanecer, Miguel regresó al yacimiento arqueológico. Valeria estaba allí, explicando con entusiasmo las nuevas excavaciones, pero en cuanto Miguel abrió la boca para hablar, sus palabras se convirtieron en una tormenta de emociones contenidas. Sabía que la verdad que buscaba se estaba desvelando, revelando secretos ancestrales que trascenderían el entendimiento humano. El verdadero misterio no estaba solo en las piedras, sino dentro de él mismo. Al ver el desagrado en la mirada de algunos arqueólogos que se oponían a la interpretación espiritual de los símbolos, algo se encendió en Miguel, un deseo de defender su verdad. Pero ¿y si hay algo más? ¿Y si lo que vemos es solo una fracción de lo que se esconde?, cuestionó, sin poder contener la intensidad de sus palabras. Las reacciones fueron diversas, un vaivén entre la curiosidad y la resistencia. Lo que Miguel no sabía era que alguien entre la multitud era tan escéptico como apasionado por la ciencia. Un hombre con gabardina y mirada severa, llamado Felipe, un renombrado escéptico que había pasado años desmitificando fenómenos en busca de justificaciones lógicas para todo. Miguel, es natural que desees encontrar significados, pero no podemos permitir que nuestra imaginación nos engañe. Centrémonos en los datos y en las evidencias palpables, respondió Felipe, cortando de raíz cualquier contraargumento. La frustración brotó en Miguel, que ahora se veía inmerso en una batalla interna. ¿Debía hacer tambalear la fe que lo movía o seguir adelante y alimentar la duda? Sintiendo el peso de la situación, se alejó lentamente de aquel grupo, ponderando la realidad de su viaje. El camino se había vuelto más sinuoso, construido de incertidumbres, pero no menos intenso en la búsqueda de la verdad. La determinación de Miguel se solidificó. Sabía que su viaje iría más allá de lo convencional. Por cada escéptico que dudaba, había cientos que habían pasado por experiencias similares. Necesitaba expandir el misterio, reunir más voces,
hacer eco de las verdades susurradas en las ruinas. Y así, armándose de valor, decidió que la búsqueda de la verdad no era solo individual, sino un puente entre el pasado y el futuro. Tras tomar su decisión, Miguel partió en una mañana neblinosa, donde la luz del sol se asomaba entre las nubes con una mezcla de esperanza y misterio. El aire estaba cargado de humedad y sintió que cada respiración traía consigo una premonición. Algo lo aguardaba más allá de las montañas. Con la mochila a la espalda y la mente en ebullición, Miguel se subió a su coche, un viejo vehículo que ya había recorrido muchos caminos con él, lleno de recuerdos. La carretera serpenteaba a través de paisajes místicos, abriéndose paso entre bosques densos y valles profundos. El temblor de las hojas bajo la brisa parecía susurrar secretos ancestrales, como si los árboles quisieran guiar su corazón hacia lo desconocido. Miguel, al mirar por la ventanilla, contemplaba la inmensidad del cielo que se extendía ante él y se preguntaba, ¿qué puertas se abrirán para mí? Las semanas siguientes estuvieron llenas de una búsqueda incansable y de encuentros con personas que compartieron relatos que parecían rozar lo sublime. Entre ellos, una anciana llamada Sofía, que vivía en una pequeña aldea a los pies de las montañas, guardaba la tradición de su linaje. En su mirada, se adivinaba que el tiempo le había revelado muchos dones. Las montañas tienen una historia que contar, joven, decía con una sonrisa que reflejaba la sabiduría de los siglos. Ellas guardan las memorias de lo que fue y de lo que puede ser. Oye el eco, escucha su llamada. En una noche estrellada, mientras el viento silbaba entre los pinos, Sofía lo llevó hasta un antiguo lugar sagrado, un círculo de piedras que parecía palpitar con una energía primigenia. Miguel observó en silencio reverente, mientras la luz de la luna se filtraba, moldeando sombras dramáticas y evanescentes. Sintió una presión interna, una expectación, como si el espacio a su alrededor vibrara con ecos de otras eras. Debes saber que lo que buscamos es solo una fracción de lo que existe, susurró ella, y sus palabras calaron en su esencia. Algo me llama, respondió Miguel, aunque sus palabras eran más una afirmación que una duda. Es como si me guiara a un propósito que aún no comprendo del todo. Sofía asintió con la cabeza y condujo a Miguel a un modesto altar, donde unas velas ardían con una luz parpadeante. Aquí, reza una oración. Si lo deseas, entrégate a las visiones. Lo que necesitas saber se manifestará si tu corazón es puro, le indicó. Tras un momento que rozó la eternidad, Miguel cerró los ojos, permitiendo que la energía del lugar invadiera su alma. Vio destellos dorados danzando en la oscuridad. Una escena se formó en su mente, una antigua civilización, un ritual bajo la luz de las estrellas, gente en movimiento, danzando al son de una música que no podía oír, pero que reverberaba en lo más profundo de su ser. En un instante, una serie de imágenes surgieron rápidamente, la tierra vibrando, un pueblo reunido en círculo, las manos alzadas al cielo y una voz suave y firme que decía: la verdad es un ciclo, se renueva y se reinventa como la naturaleza. Los lazos que forjamos aquí son eternos. Miguel sintió entonces un peso en el corazón, una llamada innegable. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía brillar con una nueva intensidad. Imaginar la historia legada por quienes vinieron antes que él se convirtió en un faro que guiaba su búsqueda. La idea de que sus ancestros estaban conectados a él a través de otras vidas, de otras experiencias, se adentró en su conciencia como un río que no deja de fluir. El día siguiente trajo una claridad renovada. Miguel comprendió que su viaje no era solo una búsqueda de respuestas externas, sino una reconexión interna con la esencia de quién era realmente. Una intersección de existencias y significados.
El eco de las palabras de Sofía resonó mientras caminaba por las montañas, reverberando en su mente como un mantra. Oye el eco, escucha su llamada. Las reuniones con otros buscadores se hicieron frecuentes. Las visiones compartidas en circunstancias no planeadas hacían que el corazón de Miguel se acelerara. Empezó a darse cuenta de que otros también buscaban respuestas, y aunque sus historias diferían, todas convergían en un único objetivo: entender qué significa ser humano en un universo tan grande y vasto. En una de esas reuniones, una joven llamada Clara, que creía tener recuerdos de vidas pasadas, empezó a contar una historia que le puso a Miguel la piel de gallina. Yo he visto las montañas como un lugar de encuentros sagrados, comenzó, con los ojos brillando por la intensidad de la emoción, donde el cielo se encuentra con la tierra y nuestros ancestros nos guían a casa. Sus relatos comenzaron a remover algo profundo dentro de Miguel. Sentía que había una energía compartida, un conocimiento colectivo que vibraba en las palabras, y se permitió sumergirse en ese campo sagrado de posibilidades. La llamada, además de intensificarse, se volvía más clara. Lo que buscaba no solo estaba en las ruinas, sino en las conexiones forjadas por aquellos que vinieron antes que él. Con esto, la búsqueda de la verdad lo llevó a comprender que la espiritualidad y la ciencia podían coexistir, siempre y cuando hubiera espacio para la duda y la fe, y así, sembrando la semilla de una nueva perspectiva en su corazón, Miguel sintió florecer un nuevo propósito. Estaba a punto de descubrir que el verdadero misterio no residía solo en las piedras o en las montañas, sino dentro de sí mismo, latiendo con un deseo intenso de comprender qué significaba habitar ese espacio sagrado. Miguel caminaba por una senda solemne, la luz dorada del sol de la mañana filtrándose a través de los árboles, como si cada rayo iluminara no solo el camino físico, sino el viaje espiritual que había abrazado. Los recuerdos de las palabras de Clara resonaban en su mente sobre la conexión con los ancestros y la búsqueda de la verdad. Repasaba sus descubrimientos, intentando unir las piezas de este complejo rompecabezas. ¿Qué era esa llamada que lo guiaba sin cesar? La búsqueda de la verdad parecía estar más adelante, palpitando en su esencia, como una música que aguardaba ser escuchada. En una noche estrellada, Miguel y Clara se encontraron en un punto elevado de las montañas, donde el viento soplaba sutilmente, como si la propia naturaleza escuchara sus susurros y temores. A su alrededor, otros buscadores se habían reunido para una ceremonia espiritual. El aire estaba impregnado de incienso y cánticos ancestrales, creando una atmósfera reverente. Con la mente abierta y el corazón vulnerable, Miguel se sentó en un círculo rodeado de velas encendidas que parpadeaban en armonía con el crepitar de la hoguera en el centro. Las chispas danzaban en el aire como almas en busca de su liberación. A partir de ese momento, la ceremonia evolucionó, mientras un anciano sabio, conocido como Don Felipe, compartía enseñanzas que iban más allá de la razón, conectando con sufrimientos y alegrías de tiempos antiguos. Hablaba sobre las energías que impregnan la tierra y la necesidad de reverenciar esas fuerzas. Las montañas, dijo él, son más que simples elevaciones, son portales hacia lo eterno. Necesitamos abrir nuestros corazones y permitir que la verdad nos envuelva como un manto sagrado. Las palabras de Don Felipe calaron en el alma de Miguel como fuego en madera seca. Se dio cuenta de que aquello no era solo una enseñanza, sino una invitación a vivir algo que trasciende la dimensión humana, algo que el resto de la sociedad a menudo ignoraba. Sentía una urgencia creciente en su interior. Era hora de confrontar la verdad que lo aguardaba. Tras la ceremonia, Miguel se alejó aún más, buscando responder a aquella llamada profunda
que latía como un tambor en su pecho. Se sentó en un lugar elevado, desde donde podía observar las estrellas. El cielo parecía infinito y rebosante de sabiduría, un mapa de lo que aún tenía por comprender. Y en ese momento de introspección recordó su infancia, la imagen de su abuelo contándoles historias de sus raíces. De antes de que el mundo aprendiera a distraerse, floreció en su mente. En una plegaria silenciosa, Miguel pidió una señal, algo que lo orientara en esta búsqueda incansable. Mientras cerraba los ojos, una leve sonrisa brotó en su rostro cuando un antiguo recuerdo tomó forma, un recuerdo que no pertenecía a esta vida. Era la visión de su propio pasado, de ser un sacerdote de una civilización ancestral, imbuido de la sabiduría de los tiempos antiguos. Se vio a sí mismo en templos iluminados, elevándose en armonía con la energía del universo. Cuando abrió los ojos, por primera vez en su vida, sintió una conexión tangible entre esos recuerdos de vidas pasadas y su búsqueda actual. Era como si una ley cósmica uniera a todos los seres, sin importar el tiempo o el lugar. El miedo y la duda que lo consumían se desvanecieron como hojas al viento. La verdad estaba allí, ante él bajo la luz de las estrellas, latiendo en cada célula de su ser. Miguel regresó al claro, con el corazón palpitando de emoción. A medida que compartía su experiencia con Clara y los otros buscadores, el espacio mismo vibraba con la conexión del colectivo, transformando las ideas en luz. Cada persona en aquel círculo aportaba sus vivencias, y la verdad que emergía se iba entrelazando en un solo cuerpo, como los filamentos de una telaraña luminiscente. En medio de esa energía surgió una figura. Era una mujer etérea que revelaba en sus ojos el misterio del cosmos y, al acercarse, proclamó: «La verdad está en ti y en todos aquellos que se atreven a buscar. La conexión que has experimentado es una hebra delicada que resuena en todos nosotros. Registra cada momento, cada respiración, y yo te mostraré el camino». Miguel se quedó paralizado, con los sentidos agudizados por la expectativa. Sabía que allí estaba el clímax de su búsqueda. Al tocar el corazón de la mujer, un flujo de energía recorrió su ser. Imágenes del pasado, presente y futuro se entrelazaron en un espectáculo de luz y sonido. Momentos de vida, dolor y amor se manifestaban ante él como un bálsamo para el espíritu. Estaba siendo testigo del vínculo tenue entre lo humano y lo divino. La energía se intensificó y vio no solo sus vidas pasadas, sino también las lecciones que debían ser compartidas. Ella dijo: «El miedo es la sombra, pero la luz es la verdad. Has sido elegido como un canal para transmitir este conocimiento. Deja que esta sabiduría fluya a través de ti». Cuando la visión se disipó, Miguel sintió que se le quitaba un peso de los hombros. Estaba transformado. La verdadera búsqueda no era de respuestas, sino de conexión y entrega. Levantándose del suelo, miró a los ojos de todos los presentes y comprendió que la búsqueda de la verdad siempre sería parte de su ser. Un viaje compartido, donde cada uno contenía el universo dentro de sí. Miguel estaba listo para renacer a partir de este momento. Con la fuerza de miles de almas que lo precedieron, susurró, casi como en un ritual: «Bienvenidos a la verdad de la unidad». Y así, el tiempo y el espacio parecieron fundirse, el pasado, el presente y el futuro, entrelazados como un único hilo de amor y luz. Tras la reverberación de las últimas palabras de Miguel, el ambiente a su alrededor se transformó. La energía que antes palpitaba tenía ahora un tono más suave, casi como un susurro del viento entre las hojas. Los presentes a su alrededor parecían despiertos, sus ojos refulgiendo con una luz interior que solo momentos antes estaba oculta. La belleza del instante se prolongó, extendiéndose como el amanecer tras una larga noche, revelando con nuevos contornos y colores.
Miguel los miraba, a sus amigos y a los desconocidos, ahora interconectados por una sinfonía mística. Podía sentir las pulsaciones de cada corazón, el latido colectivo de miles de almas unidas en un eco de verdad. El miedo que antes lo paralizaba se había disipado y el amor tomaba su lugar, llenando el espacio y desbordándose por sus venas. Había encontrado su misión, no solo llevar un mensaje espiritual, sino ser un intermediario de todas las voces que buscaban ser escuchadas. En aquel momento sagrado, alzó los brazos como si quisiera abrazar el cosmos. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y las montañas al fondo aún guardaban el susurro de las antiguas verdades. Miguel podía sentir el poder de la ancestralidad fluir a través de él. Cada paso de aquel viaje, cada experiencia vivida, ahora se cristalizaba en comprensión. Era parte de un todo mucho mayor. La brisa que soplaba parecía traer ecos de sabiduría, murmullos de antiguas civilizaciones que pasaron por aquellas tierras. Recordó las historias contadas alrededor de las hogueras, las tradiciones que habían sido pasadas de generación en generación. Miguel comprendió que la esencia de la verdad no estaba en las respuestas, sino en las preguntas que generaban conexión, en las historias que se entrelazaban y en las experiencias compartidas. Como una reverberación continua, los recuerdos surgieron en su mente. Recuerdos que no eran solo suyos, sino de los que vinieron antes que él. Cada alma llevaba marcas inscritas en la historia humana y su viaje apenas comenzaba. La revelación de la unidad se convertía en más que una noción. Era una llamada ancestral. Mientras miraba a los ojos de sus compañeros, las lágrimas comenzaron a brotar. Sabía que el mundo había sido moldeado por la interacción, por la necesidad de estar conectado, y esa conexión era la esencia que mantenía todo vivo y palpitante. Criaturas de luz, aunque parecieran separadas, eran todas parte de la misma red cósmica. Contemplando esto, Miguel se dio cuenta de que no existía un fin, solo nuevos comienzos. Sería un viajero en el tiempo, un guardián de la verdad. Animaría a las personas a emprender innumerables viajes dentro de sí mismas para descubrir los filamentos de luz que los unían. Las montañas, que tantos antes que él habían adorado, ahora se convertían en símbolos de fuerza y crecimiento. Cada piedra y cada árbol eran testigos de las verdades que los rodeaban y siempre habían estado allí. La noche envolvió el espacio y las estrellas comenzaron a brillar en el manto del cielo, cada una como un faro de esperanza. Susurró al unísono con el universo: estamos todos conectados. La espiritualidad y la ciencia se encontraban en la intersección de aquel momento, donde la razón se fusionaba con la creencia. Miguel guardó aquel instante en su memoria, no solo como un registro, sino como una promesa. Se convertiría en un facilitador, un guía que ayudaría a otras almas a encontrar su camino, a redescubrir las verdades que estaban dormidas. Con el tiempo, sabría que la entrega era el verdadero poder, permitir que la verdad fluyera a través de él, como una corriente que nunca se detiene. Y así comenzó su nuevo viaje, mientras las primeras estrellas despuntaban en el cielo nocturno. Un recordatorio eterno de que cada ser humano tiene el potencial de iluminar el mundo a su alrededor, pues de cada sombra una luz se alza y de cada vida una historia sagrada es tejida. Miguel tenía razón, las montañas guardan nuestra memoria. Ahora, él también era parte de esa leyenda y el viaje de la unidad apenas comenzaba.